Hola, ¿cómo están? Estamos aquí grabando un nuevo podcast. Esta vez vamos a ver cómo se ha ido desarrollando y adaptando el derecho internacional privado desde distintos periodos y donde todavía no había sido conceptualizado como tal, pues debemos de ir formándolo de acuerdo a los conceptos, necesidades y el contexto de la época. Vamos a partir de la Edad Media con un derecho internacional cristiano e islámico. Aquí existían características distintivas influenciadas por la religión, la filosofía y las realidades políticas de cada civilización. Vamos a recordar que en la antigüedad y conforme fueron pasando los años, fue cobrando, tal vez perdiendo importancia la filosofía. No me refiero a que no sea importante en la actualidad, sino que en la antigüedad y años cercanos existía una importancia muy grande en la filosofía y la religión. Entonces, en ella se basaba todo lo demás que se pudiera desarrollar como la disciplina del derecho. Cuando hablamos del derecho internacional en un mundo cristiano medieval, vamos a ver que está influenciado por el derecho romano, el canónico y las relaciones entre los reinos cristianos y los estados no cristianos. Y vamos a ver señalado este aspecto conforme al derecho de la guerra y la paz. La Iglesia Católica y los pensadores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes pensadores de esa edad, desarrollan la teoría de la guerra justa, que establecía condiciones bajo las cuales una guerra era moralmente aceptable. Estamos hablando de guerra, pero que hay condiciones que la van a poder ver como aceptable. Un ejemplo claro son las cruzadas, que fueron justificadas por el Papa como guerras santas contra el Islam, es decir, una lucha entre cristianos, ¿no? Bueno, no cristianos, sino religiones. Esto obviamente influyó en las relaciones internacionales, es en donde vamos a ver el derecho internacional. También existían ya tratados de entre estados donde se enmarcaba la diplomacia. Existía un sistema de alianzas entre los reinos cristianos y acuerdos con potencias no cristianas. Así pues, se reconocían pactos con musulmanes y otros grupos, aunque a veces no eran vistos como treguas temporales, sino como tratados permanentes. Existió una relación con el mundo islámico y otros pueblos. Vamos a ver que todo se trata de relaciones, ¿no? Estamos hablando de un derecho internacional y hablando de la religión, pero tiene que ver con las relaciones. Por eso hablamos de la internacionalidad. En la Reconquista y las Cruzadas, los musulmanes eran considerados infieles, pero se reconocía su soberanía mediante tratados. Es decir, aunque en un pueblo no compartieran las mismas creencias o la misma religión, se tenía que respetar porque ya existían tratados y se consideraban soberanos cada estado y mediante la religión. No sé si aquí estoy siendo clara, pero pues sí, hablamos de eso, la soberanía del estado, en que cada estado podía poseer una religión, en este caso hablamos en el mundo islámico, para otra religión considerada una religión de infieles, hasta podría señalarse como herejía. Sin embargo, los tratados protegían a cada estado conforme a su cristianismo o religión que proclamaran. Los judíos y los musulmanes en territorios cristianos vivían bajo un estatus especial, pues eran minorías. Desde entonces ya se hablaba de minorías sin tener el impacto que tiene hoy en día. Entonces el derecho internacional islámico en la Edad Media influyó en las normas que regían las relaciones con otros estados. Tenían un concepto de derecho internacional que se basaba en la distinción entre
distintos territorios, una división del mundo de acuerdo al cristianismo, territorios de dominio musulmán o territorios donde se aplicaban estas leyes. Existía también regiones no musulmanas que se consideraba un conflicto potencial, y existía también territorios con los que existían acuerdos de paz o tratados donde no iban a generarse guerras, ni aunque estuvieran, no se iba a buscar justificar una guerra porque ya había acuerdos de paz. Entonces, hablando de la guerra y la paz, vamos a ver que algunas estaban conectadas, es decir, para que hubiera paz tenía que haber guerra. Esto era donde se justificaba o de acuerdo al derecho internacional para que pudiera crearse una armonía entre los estados y estas relaciones, para que existiera una cooperación dependiendo de la situación política. Entonces, la religión como base del derecho en el mundo cristiano como en el islámico influía en la regulación de la guerra, los tratados y las relaciones entre comunidades, siendo esto muy popular. También existían instituciones jurídicas y diplomáticas en donde el derecho canónico y derecho romano influenciaron las relaciones internacionales cristianas, la jurisprudencia islámica, donde éstas cumplieron una función similar en el mundo islámico. Así pues, se sentaron a través de todo esto bases para el derecho internacional moderno. Así pues, estamos pasando a la Edad Moderna, donde existe una formación de derecho internacional clásico. En la Edad Moderna, estamos hablando de un siglo XV al siglo XVIII, se desarrolló una consolidación del Estado moderno, el contacto entre civilizaciones y el desarrollo de nuevas teorías jurídicas sobre la soberanía, la guerra y la diplomacia. Aquí ya no es tanto un protagónico, la guerra ya no tiene un protagónico, pero sí existe esta parte de la soberanía, la diplomacia y la guerra. Entonces hay factores que impulsan el desarrollo del derecho internacional clásico, como la consolidación del Estado moderno. Estamos hablando de que existe un documento donde la paz se establece como principio de soberanía estatal y reconocía a los estados como entidades independientes con autoridad sobre su territorio. Entonces se deja atrás el modelo medieval, es decir, de la Edad Media, donde el poder estaba fragmentado entre el Papa, el Emperador y los reyes. Ya le estamos dando más peso al Estado. Se crea una expansión hacia Europa, recordando también que Europa tiene gran peso a través de la historia en el desarrollo del derecho. Es el que va a influenciar bastante a los demás continentes. Entonces va a existir una era de descubrimientos que lleva a la expansión de imperios europeos en América, África y Asia. Se desarrollan doctrinas sobre estamos hablando de épocas coloniales en donde pues existen estas doctrinas que se van a ir desarrollando y llevando a diferentes países que en su momento colonias, donde se debatía sobre derechos indígenas, justicia de guerra contra ellos y toda esta parte. Así pues se evoluciona en la diplomacia, en los tratados, en los acuerdos y todo esto entre los estados. Así pues, vamos a pasar ahora a las principales características del derecho internacional clásico, que es la soberanía estatal. Cada estado es independiente y no debe de ser intervenido por otros. Existen normas sobre la guerra, donde se empiezan a regular causas justas de guerra y cuáles son los límites que deben de existir para cada una de ellas. Y también la diplomacia permanente, tratados como fuente del derecho internacional y el derecho del mar. Es decir, ya va a haber una idea de libertad en los mares internacionales. Esto sería interesante que lo habláramos o en otros temas para ver la importancia ahorita que es tema el gobierno de Trump con lo del Golfo de México. Pero bueno, ya se hablará después porque nada tiene que ver con que le pertenece a uno, le pertenece a otro por el nombre que tiene o
o todo eso, ¿no? Ya existen unas leyes de acuerdo a la libertad en los mares internacionales. Ahora bien, pasamos a las características del derecho internacional en el siglo XIX. Es donde se experimentó una transformación significativa, ya que existió una real consolidación del Estado-nación, donde los estados soberanos son los sujetos principales del derecho internacional. Se fortalece el concepto de un equilibrio del poder entre potencias europeas, recordando que pues todos los demás países se van a ver influenciados por esta potencia. Bueno, las potencias europeas, no tal cual todo el continente. Ahora bien, va a existir una positivización del derecho internacional, ya que se va a pasar del derecho natural a el derecho basado en tratados y normas escritas, que vamos a entenderlo como el derecho positivo. Se comienzan a celebrar congresos internacionales, que es en donde se van a llevar a cabo las más grandes, importantes tratados y acuerdos, ya sean pues entre particulares, Estado y todo lo demás, ¿no? Sujetos que sean jurídicos, que en sí es todo ciudadano. Abolición de la esclavitud. Se firman tratados internacionales para prohibir la trata de esclavos con liderazgo del Reino Unido, y existe un derecho del mar y comercio internacional. Va a existir una expansión del colonialismo y su relación con el derecho internacional. ¿Qué estamos hablando sobre esto? Pues hablamos de acuerdo a lo que fue el siglo XIX, un auge en el imperialismo europeo, donde el derecho internacional fue utilizado para justificar una expansión colonial como para regular las relaciones entre potencias. Entonces vamos a hablar que podría existir una justificación legal del colonialismo. Se desarrollan doctrinas jurídicas para justificar la dominación de territorios en África, Asia y Oceanía, donde se habla de una misión civilizadora, una doctrina de ocupación efectiva y una teoría de la soberanía desigual. Se negaba la soberanía plena a ciertos estados no europeos. Es por eso que llega a suceder o se justifica este colonialismo. Obviamente va a surgir una resistencia y respuesta al colonialismo, donde si ya conocemos parte de la historia, sabemos que no se quedó así para siempre y que pronto se pudieron derrocar estas colonias, aunque intentaron utilizar el derecho internacional para defender su independencia. Fue aún así que algunas naciones no se valieron solamente de ellos, sino que también se valieron de sus propias normas, leyes, movimientos nacionalistas, antiimperialistas que emergieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. México no se queda fuera de esto. Entonces va a existir un impacto del colonialismo en el desarrollo del derecho internacional, pues se amplía su alcance, se expande una aplicación a nivel global, aunque va a ser eurocéntrica. Estamos hablando donde todo va a suceder de acuerdo a la Europa, y va a existir también una creación de un sistema de jerarquía entre estados. Y finalmente vamos a llegar a una parte donde vamos a señalar la importancia actual o los desafíos que existen en el derecho internacional, ya que se enfrenta a múltiples desafíos debido a una globalización, conflictos geopolíticos, el cambio climático, evolución de nuevas tecnologías, y que a pesar de todo este desarrollo y la codificación en tratados y organismos multilaterales, la aplicación efectiva sigue existiendo y sigue representando un reto para el desarrollo. Entonces va a existir una crisis del multilateralismo y soberanía estatal, donde organismos como la ONU enfrentan ya dificultades para hacer cumplir sus normas debido al rechazo de algunas potencias a la injerencia en sus asuntos internos. Podríamos entender nosotros esto como, al ser parte de un estado soberano, que cada estado va a existir o va a buscar, sobresalir o aprovechar sus recursos o aprovechar sus alternativas de acuerdo a lo que convenga a sus ciudadanos. Estamos ante un caso de
por ejemplo, ahorita, donde cada estado está viendo por su bienestar y el bienestar de sus ciudadanos, y algunos ya van a empezar a ignorar acuerdos, tratados o estas organizaciones que tienen que ver con todas las Naciones Unidas. Van a existir conflictos armados y se va a ver afectado el derecho internacional humanitario, ya que, por ejemplo, conocemos las leyes migratorias o los derechos nacionales, derechos humanos internacionales que tienen que ver con la emigración, dejar países por las guerras, conflictos que tienen que ver como, por ejemplo, Ucrania, Medio Oriente, África, y se comienzan a buscar hacer valer estos derechos internacionales. Y también otra parte importante es el cambio climático y derecho ambiental internacional, que representa también un gran reto debido a que, pues aunque existen acuerdos, ya no se van a respetar tanto, pues esta globalización va a llevar a cada quien buscar su bienestar, su desarrollo o hiperdesarrollo. Así pues, vamos a ver que también la inteligencia artificial, la biotecnología, todo esto es un reto en el derecho internacional, pues van a ser desafíos crecientes que con el tiempo solamente van a ir creciendo y creciendo y generando más cambios políticos. Pues recordemos que los cambios políticos o el derecho internacional, todo está determinado por los usos, costumbres, los cambios sociales y no al revés. Aún así, podemos decir que la evolución dependerá de la cooperación global y la adaptación a nuestras nuevas realidades.